Continuamos charlando con Julia Saulier, directora del Espacio para la Memoria La Perla, donde estamos repasando capítulos de su vida, de una lucha, de una fuerza, de toda una tragedia familiar bueno, se llevó a tus dos hermanos, a tu cuñada, lo reiteramos también, y a quién. ¿Era tu novio? ¿Primer novio era? ¿O No, no? no, 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 no. Ya No, había, no, no. ya Ya había había habido habido un primer otro amor. amor Sí, antes. sí, 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 sí. Bueno, y esto, el impacto que tuvo en la salud de tus padres, que contabas que eran personas Sí, muy alegres, que siempre se percibía sí. eso en la casa, pero evidentemente la angustia Sí, de el la dolor. búsqueda y el dolor tuvo Sobre esa todo consecuencia. lo siniestro de el ejercicio durante 3 años de la visita de los militares, pidiéndole a mi papá un aporte económico, con el cual ellos decían, mis hermanos estaban en un lugar donde los iban a reformar, y con el aporte económico de mi papá estaban mejor atendidos y mejor ¿Cuánto cuidados. tiempo fue este pedido, entre comillas, de aporte económico? Y casi 3 años hasta que mi papá se quedó en la ruina. El problema fue que, no obstante todo lo siniestro que te acabo de contar, em, mi papá se enfermó de cáncer a causa de que él se hacía responsable de que, porque se le había acabado el dinero, a mis hermanos los habían matado. Dios. Cuando en realidad después de muchos años de investigación y de ya 14 años trabajando en La Perla, mis hermanos, y esto lo digo afortunadamente, duraron 20 días. Y los militares a nosotros nos visitaron durante los 3 años posteriores. Entonces, esto de decir, don Zulier, lo que usted aporta es para que sus hijos estén mejor cuidados, estén abrigados, coman mejor. Claro, cuando a mi papá se le acabó el dinero, yo lo escuchaba hablar con mi mamá en el dormitorio de noche y decían, ¿qué vamos a hacer? Porque a los chicos los van a matar. Los chicos ya no estaban. Y eso fue también lo que hizo que la salud de mis viejos se deteriorara tan pronto, porque ellos se murieron jóvenes. Vamos a seguir repasando algunos momentos también históricos, Dale, mientras repasamos tu dale. propia historia personal, lo que ha sido la marcha de hijos sobre el proyecto, ¿no?, de este espacio para la memoria de La Perla. La Perla. Lo vemos. Ya recuperaron La Perla como un lugar para la memoria, pero ¿qué pasa con el predio? Bueno, ahora estamos trabajando en una etapa de convocatoria de ideas. Esta semana hemos lanzado una solicitada en los principales diarios del país, dirigiéndonos a la sociedad, sobre todo estimulando el debate, estimulando la participación para que la ciudadanía, colegios de profesionales, organizaciones no gubernamentales, piensen ideas, proyectos, propuestas para reconstruir la memoria en los centros clandestinos de detención, en este caso La Perla. Y creemos que, bueno, que esto es un primer paso para pensar en reflexionar sobre qué ocurrió hace ya más de 30 años durante la última dictadura militar y qué noción, qué lugar le damos a estos centros clandestinos de detención para poder reconstruir la memoria. Bueno, charlando con algunos de los integrantes de HIJO, hablan de la importancia de esta organización para poder también reencauzar sus vidas, compartir el dolor, así de alguna forma mitigarlo, Sí, y abrazar esta causa en conjunto de esperar que en algún momento se haga claro. justicia. Sí, yo creo que los chicos, a pesar de su juventud y su adolescencia, eh, mis sobrinos son fundadores de la organización Hijos, y en ese momento Sebastián, que es el que criamos con mi mamá, tenía 19 años. Yo creo que sí han sido un ejemplo, ¿no? Ellos sabiendo y ubicando a dónde estaban, quienes habían sido los genocidas de sus padres, jamás acudieron a la violencia. Sí acudieron a tener mucha creatividad, y esa creatividad tuvo mucho peso cuando ellos decidieron empezar con lo que se llamaban los famosos scratches, que era ir a la puerta del genocida en el barrio en donde vivía, hacer una presentación, tirar panfletos por el barrio para que la gente se enterara qué clase de vecino tenía.
Después, como estábamos muy lejos de pensar de que íbamos a poder lograr juicios de lesa humanidad, ellos hacen las primeras presentaciones por los juicios de la verdad. Con lo cual, no iba a haber genocidas condenados, pero sí iba a haber causas que expusieran e hicieran público la participación de estas personas en los centros clandestinos de tortura y exterminio. Después, con el tiempo, tuvimos la suerte que a partir del año 2008 empiezan los juicios de lesa humanidad en Córdoba. Yo creo que eso fue un inicio de un proceso sumamente importante porque esta historia tan nefasta, tan innegable, también tuvo el respaldo de transformarse en una historia, en una verdad jurídica. En una verdad jurídica que también fue un ejemplo de democracia y un ejemplo de justicia desde el momento en que nosotros a los genocidas los hemos juzgado con todas las garantías constitucionales que nuestros desaparecidos no tuvieron. Julia, hablabas de este ejemplo, ¿no?, de juzgar Sí. a los genocidas con todas las garantías y demás, y el impacto que tuvo también a nivel internacional. Y repasamos cuando los delegados de la ONU recorrían La Perla en el año 2008. Vemos ese momento. Córdoba, un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias de la Organización de Naciones Unidas. La labor primordial de este equipo consiste en determinar la suerte o el paradero de personas cuya desaparición ha sido denunciada y procura establecer vías de comunicación entre las fuentes de información sobre las supuestas desapariciones y los gobiernos. Son miembros del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Naciones Unidas, que están en la Comisión de Desaparición Forzada de Personas. En nuestra provincia se propone continuar con su trabajo de incorporar nuevas experiencias, para lo cual visita algunos ex centros clandestinos de detención. Bueno, ¿qué se te viene a la mente cuando ves Bueno, esto? yo te cuento, el espacio de memoria de La Perla es entregado por Néstor Kirchner, que en ese momento era presidente, en el año 2007. Del 2007 al 2009 lleva todo un proceso de arreglos y limpieza y reconstruir el sitio para que sea apto para el público. En esa instancia del 2007 y el 2009 llega esta comisión a reconocer, y la señora esta que ustedes están viendo, la Lili Callizo, forma parte del pequeño mundo de sobrevivientes que han quedado en La Perla. Nosotros tenemos mucho agradecimiento hacia los sobrevivientes porque La Perla puede contar hoy lo que como centro clandestino de detención, tortura y exterminio fue gracias al relato de los sobrevivientes. Ellos están al principio con muchísimo aporte de relatos, de contarnos cómo era la vida cotidiana dentro del campo de concentración, y hasta el día de hoy, siempre que nosotros solicitamos su presencia, su aporte, su compañía, siempre están con nosotros. Así que eternamente agradecidos a ellos porque no quiero ni pensar lo que les puede pasar por el cuerpo cada vez que vuelven a La Perla. Tiene todo un proceso, ¿no? Hay algunos que directamente no pueden ir y hay otros que con el correr del tiempo y con ir muchas veces a La Perla han podido apropiarse de ese lugar desde una mirada de conquista, ¿no? De haber dicho, bueno, yo estuve acá, pude sobrevivir, esto que vos decís, cómo se sigue, pude seguir y acá estoy. Así que un total agradecimiento a los sobrevivientes porque si no el armado de lo que fue La Perla no hubiera sido posible sin ellos. Y aparte el aporte que hasta el día de hoy nos hacen, ¿no? La Perla ha tenido distintos procesos sobre los trabajos de promoción y derechos humanos que tiene que ver con el marco social y político del momento, ¿no? Nosotros, a partir de las marchas de los pañuelos verdes, nos replanteamos que en La Perla no se había trabajado nunca sobre género, ¿no? Nos dimos cuenta que en un principio no era el momento porque teníamos que esperar que las sobrevivientes, que después de transitar los juicios de lesa y poder testimoniar, pudieran abrir esa puerta tan dolorosa para hablar de lo que fue la violencia generada dentro del centro clandestino de detención.
Entonces empezamos a partir del 2017 a hacer pequeñas intervenciones, las mujeres del espacio, y a hacer el paro del 8M, que hasta ese momento no lo hacíamos. Y los varones, hasta el día de hoy, el 8 de marzo, ellos sostienen el sitio mientras nosotras hacemos paro. Y a partir del 2019, fines del 2019, en consonancia con una muestra itineraria de género que nos comparte la ESMA, decidimos citarlas para que ellas nos ayudaran a realizar la propia muestra de violencia de género en la Perla con respecto a las mujeres que pasaron por el campo. Pero no desde una mirada de victimización, sino desde el empoderamiento de lo que implicaba en ese momento la lucha de las mujeres, ¿no? Sobre todo con romper con estas estructuras de una sociedad sumamente patriarcal, ¿no? Como decías vos, un proceso de poder asimilar y estar fuerte para poder sumarse también a esta reivindicación y a esta lucha. Julia, y en tu caso concreto, ¿cómo fue transitar la Perla? Porque imagino que a vos también, por más que no haya sido secuestrada y demás, el estar en un lugar de tanto sufrimiento debe haber provocado también emociones encontradas. Nosotros vamos en el 2009 a la apertura de la Perla, como la mayoría de las familias de desaparecidos, fuimos a la apertura. A mí me provocó mucha sensación de vacío, a pesar de que había tanta gente, me provocó mucha sensación de vacío. Esto de pensar, bueno, sí, acá estuvieron mis hermanos, ¿qué les habrá pasado? ¿Por dónde habrán transitado? Después que mis viejos mueren, y ese es un proceso que vos me decís cómo hiciste para seguir, yo empiezo a pensar qué hacer con este dolor. Y yo siempre digo que mis sobrinos me enseñaron a militar a mí desde mi casa. Porque yo, como estaba con mis viejos, no salía de mi casa. Criaba a mis hijos, cuidaba a mis viejos, no salía de mi casa. Entonces, bueno, decidí animarme a empezar a militar, y en el 2008, a raíz del disparador, fue el primer juicio de lesa humanidad, empiezo a militar en la Organización de Familiares Desaparecidos y Detenidos Políticos por razones políticas de Córdoba. Cuando abre la Perla en el 2009, voy por primera vez a la inauguración. Me provocó mucho vacío, no sé, fue como volver a abrir la puerta a ese dolor que uno lo mantiene siempre, viste, cerrado bajo 7 llaves. Y después, a través de la misma organización, en el año 2010, surge la necesidad de nombrar más gente para que pueda trabajar en la Perla para sostener el sitio. En un principio no me animé a presentar este currículum, o sea, los espacios se sostienen con presupuesto de la provincia y nosotros somos empleados provinciales. Bueno, finalmente me animé, presenté el currículum, quedé en la selección y bueno, terminé trabajando como secretaria administrativa a partir del 2010 en la Perla. Fue todo un desafío. Mis compañeros de militancia me decían que estaba un poco loca, que cómo se me ocurría ir todos los días a la Perla. Bueno, el primer año fue muy duro. Tuve que hacer terapia porque me sentía escindida. O sea, había días en que iba, y sobre todo los días de cumpleaños, las fechas de caídas, ¿no? Iba en un duelo total. O sea, la Perla es mi lugar de duelo, es el lugar donde por última vez nuestros seres queridos estuvieron con vida. Y había otros días que iba siendo solamente la secretaria administrativa. Llegó un momento que eso me empezó a pesar. Entonces empecé a hacer terapia para poder integrar que sí, que era mi lugar de trabajo y también era mi lugar de duelo. Y a partir de poder hacer ese proceso pude tener una verdadera apropiación del lugar. Lógicamente, hace mucho tiempo que no me pesa ir. También, lógicamente, me doy el lujo los días de sus cumpleaños y las fechas de caída, del secuestro, de sentirme triste, pero pude aprender a pararme desde otro lugar, que es el trabajo que se hace con los jóvenes. O sea, toda esta lucha, toda esta historia nefasta, todas estas pérdidas irreparables, no fueron en vano.
Y esa es la esperanza, ¿no? Del futuro de las próximas Exactamente. generaciones, de los jóvenes de Exactamente. aquel momento, de Exactamente. hijos que hoy son adultos ya, y de esta juventud. Te hago una pregunta y me la contestás después que volvamos del Dale. corte. ¿Cómo ves actualmente a los jóvenes, a los adolescentes en Argentina? Dale. Si ves que hay una conciencia de la democracia esta que transitamos, ¿o no? Me contestás cuando volvamos Dale. de la pausa. Brevísimo corte, quédense acá por la pantalla de Canal 10.